Tenemos una persona que tiene un colon irritable. Entonces, en todo esto, aunque la persona haga una alimentación que sea muy buena, aunque su flora sea buena, si os dais cuenta, es un factor diferente que tiene unas repercusiones y que no por eso va a conseguir que mejore, digamos, solamente con la alimentación. Tendrá que ver por qué se está produciendo este tipo de alteración, este nivel de sensibilidad que tiene. Bueno, aquí hay unas láminas, ahora todo esto lo llevaríamos a alteraciones que se producen. Si queréis conocer esto alguna vez, cuando tengas alguno de estos problemas, lo suyo es hacer enemas opacos, o sea, o tomar radiografías con contraste, hacer una radiografía con contraste. Entonces ahí es donde vais a ver realmente dónde se está produciendo vuestros problemas para poderles enfocar adecuadamente. Si veis entonces que se producen tensiones, como estamos viendo aquí, como vamos a ver, como vemos aquí, ¿veis? Que esta es parecida al anterior, ¿ves? Hay un punto con una contracción, entonces se produce una acumulación. Esto hace que el vientre se levante. La alimentación puede ser muy buena, su flora puede ser estupenda, pero su alteración neurológica está produciéndole una patología que luego puede repercutir, como estamos viendo, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Estos son más de lo mismo. Creemos que el colon lo estamos viendo como nos lo dibuja, pero la verdad es que no es así. Esto es un colon que ya se ha dilatado. Hablábamos que es un músculo, y como músculo que es, se dilatan longitudinalmente y se dilatan transversalmente. Entonces, si una cosa se dilata longitudinalmente, que pasa eso con las venas, en las arterias, entonces esa dilatación, como no cabe en la zona, empieza a producir los meandros. Entonces, todos estos meandros que tienen es porque se dilatan longitudinalmente. Entonces, claro que al principio hay un factor que es de la alimentación o a veces las tensiones psíquicas que están influyendo en ello. Pero una vez que se ha dilatado, se ha convertido en un problema mecánico. Y permanece el proceso neurológico porque el cuerpo guarda una memoria. Porque ese segundo cerebro guarda memoria de todo eso. Y ahora hay que tratar de borrar eso. Y eso no se está consiguiendo bien. Primero porque la gente no lo sabe, porque los propios terapeutas no tienen conciencia de ello, porque todos los tratamientos se están haciendo de forma local, porque no se está teniendo una visión global de todos los mecanismos que intervienen. Bueno, pues más láminas de estas. O sea, que una vez que se dilata es difícil que vuelva a su... Es como forma normal. Sí. Es como que ha dado. Si se ha dilatado un poco. Pero ahora te contesto las preguntas, termino ya con esto, ¿eh? Quería poner una cosa. Más del 30% de los pacientes en urgencias están mal medicados. Es un problema que sabemos, pero salió en un periódico hace un año y yo lo recogí en El País. Y esta es importante porque no sé si lo apreciáis muy bien, esta de aquí. Medicamentos que más problemáticas producen, ¿eh? Del sistema nervioso. ¿Y cuáles son los medicamentos del sistema nervioso? Los que utilizan para las algias y para los estados psíquicos. Producen un montón de problemas y producen rebotes. O sea, le das algo y esto te produce una acción, pero luego te produce un rebote. Así que luego hay que seguir dándole. Y lo que hace es empeorar el hígado, empeorar no sé qué, empeorar lo otro, producir más complicaciones, y entras en un círculo de complicaciones muy difícil de salir después. Bueno, el segundo que tenemos es el sistema musculoesquelético. O sea, me duele algo y me tomo algo para el dolor que tengo de la contractura. Bueno, pues la gente no lo sabe, pero eso produce un problema muy grande. Porque eso es un vasodilatador o también está actuando como analgésico. Por lo tanto, está actuando su sistema nervioso. Es analgésico, actúa su sistema nervioso, que es involuntario. Si vamos ahora a este otro que tenemos, el sistema que es cardiovascular, es un vasodilatador. Interactúa también con el sistema nervioso. Y si vamos al siguiente, en esa respiratoria, nos encontramos con lo mismo. Al final, todos estos están interactuando con el sistema nervioso. Son los que más problemáticas están produciendo. Y la gente sigue consumiéndolos. Las farmacoindustrias se cruzan las manos.
Y lo que habría que tratar es ver si le damos soluciones locales, si no tenemos la visión global. Y si vemos que eso persiste, pues tendremos que buscar qué profesionales pueden tener esa visión global o que nos ayuden a sondear. Por eso decir, cuidado con los órganos. Fijaros que aunque yo me alimente muy bien y tenga todo mi sistema enzimático sea muy correcto y además tengo una flora maravillosa, puedo tener otro tipo de problemas del sistema nervioso que haya entrado. Un trauma simplemente de un golpe que has tenido altera las vértebras, cambia los programas y produce disfunciones. Yo conozco gente que tiene fibromialgia, se dio un golpe en la cabeza. O sea, no era por un problema psíquico, se dio un golpe en la cabeza y a partir de ese momento fibromialgia. Se ha alterado todo el sistema, entonces ahora ha quedado todo sensible y al quedar todo sensible a partir de eso lo está arrastrando. Hay técnicas que se están utilizando para esto que están dando cierto grado de resultado. La verdad es que cada persona es un mundo. Y yo cuando veo a una persona, tu caso, no lo compares con el otro, con el que hemos solucionado, que a este le hemos hecho en 2 sesiones, al otro en una, no. Tu caso es único. Cada caso, aunque parezca, es como las partidas de ajedrez, las piezas son las mismas, de una sola partida, una sola partida es igual que otra. Bueno, no sé si queréis hacerme alguna pregunta, o un montón. O os he dejado más blanco, o os he saturado. Como decía, pones muchas, las vas a saturar, me han dicho. Si pones muchas, las vas a ¿Vamos a saturar. hablar de algo de la alimentación? Sí. Relacionado con los temas? ¿Qué relación tiene la alimentación con el sistema nervioso? Si nosotros cuando nos alimentamos tomamos productos que nos producen fermentaciones, y eso muchas veces no nos damos cuenta de ello, esas fermentaciones producen las dilataciones. Y esa dilatación, si una zona se dilata, otra se contrae. Y eso, si permanece durante X tiempo, el cuerpo guarda una memoria y empiezan ya desajustes después. Otra cosa, si el alimento que estamos tomando es muy ácido y hay una contracción de esa acidez socava el escudo de protección que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la mucosa, la submucosa, pero si las heces se quedan quietas en un sitio durante mucho tiempo, la mucosa desaparece. Se introduce a través de los poros, que son los que tienen que absorber, y los dilata. Y como es ácido, termina atacando a los tejidos. Y ya vienen los pólipos, los divertículos, las tumoraciones. ¿Por qué? Por la retención. Entonces, ¿qué hay que hacer en la alimentación? La alimentación es un factor a tener en cuenta, pero no el único factor, es lo que trato de decir. ¿Sabes? Entonces, los alimentos que son muy ácidos pueden generar más problemas que aquellos alimentos que son alcalinos, lo hemos comprobado. Entonces hay que tener el factor de alimento, pero no como único, no exclusivamente, no centrarnos solamente en ello, pero sí es muy importante. Si se retiene en un sitio y es ácido, entonces va a cargarse la mucosa. Si se carga la mucosa, entonces eso nos va a producir luego patologías diversas. Desde los pólipos, los divertículos, porque penetra, los dilata, los estropea, los deforma. Después, como eso está con una contracción, esos gases que se han producido también por la fermentación, hace que se dilaten los intestinos y por eso tienen esas formas tan largas y tal. Pero es muy habitual eso, La gente piensa que son cosas de algún caso. No. Es muy habitual tener los intestinos largos, Es como las varices. Es muy habitual ver las varices, Entonces, nosotros vemos las que se ven, las que son más superficiales, pero están las otras que están por dentro. Entonces, claro, estas cosas nosotros no las cuidamos. Y esto nos conduce después a otro tipo de problemática. Bueno, si me queréis preguntar alguna cosilla más por ahí. Me parece que tiene muy poca solución todo esto, porque todo nos altera, estamos en un mundo muy estresante, somos sensibles, con lo cual nos contraemos constantemente, contraemos la musculatura, afecta todo a todo, parece que si nos sintiéramos perdidos aquí ahora mismo. Es que es el estrés el que nos está generando todo este tipo de problemáticas. De ahí el que hacemos meditación, de ahí el que tenemos que contrarrestar esas tensiones psíquicas que tú me llevas hacia el campo psíquico. ¿Cómo podemos contrarrestar todo esto? La actividad física es necesaria para mover las estructuras y normalizar parte de ese proceso. El estado mental es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Sueño.
El sueño es fundamental. El dormir las suficientes horas. El hacer meditación de vez en cuando es fundamental. Entonces, este tipo de cosas nos van a ayudar muchísimo al proceso neurológico. La actividad. ¿No os habéis fijado que las personas que están encamadas en los hospitales, cómo tienen problemas de evacuación? La falta de movimiento del tren inferior genera este problema. Pero también ocurre a la inversa. Cuando hay este problema que tenemos aquí, también nos genera el problema en las piernas. Entonces, al final, ¿qué es? El buscar el equilibrio. ¿Cómo buscamos equilibrio? Buscando una actividad física moderada. Una alimentación moderada. También. Una actividad psíquica, pues tratando de neutralizarla, tal y como estamos ahora, que estamos todos luchando para aquí y para allá, con estrés, con tensión. Pues la meditación, la relajación. Entonces, esto nos va a ayudar. Entonces, la cuestión está que cuando estamos parcheando algo, que sepamos que si no se soluciona, que tengáis las posibilidades de buscar otras vías, porque igual hay algo más que no se está mirando y estamos hablando de problemas orgánicos que están teniendo igual disfunciones. Muchos de esos problemas igual se pueden solucionar. Un hígado igual está saturado, pues ahí tenemos las curas hepáticas, y eso está produciendo igual un reflejo al hombro. Lo que trato es de decir, bueno, ahora esto no se soluciona porque me han hecho acupuntura un montón de veces, es verdad. Es malo ese método, no, es bueno, pero soluciona un nivel. Y si no se soluciona, pues tendré que buscar entonces, mirar cómo funcionan mis órganos. Y entonces tendré que atender a mis órganos. Y puedo hacer entonces una cura hepática. Y me vendría fenomenal. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, una cura hepática? Esto me tendrá por ahí libros. Sí. ¿Qué libros por ahí? Es otra charla. No hay problema. Pues la cura hepática consiste en provocar una reacción para que entonces el hígado expulse aquellos componentes que le están sobrando, que pueden ser cálculos, que pueden ser, pues, cálculos de uratos, de oxalatos, de minerales, pero también puede ser tipos de grasas que estás expulsando. ¿Pero se realiza a través de una intervención? Solamente No, con... lo que normalmente el sistema tradicional que siempre se ha utilizado es durante una temporada no estás comiendo nada. Y entonces cuando tú no comes nada, el cuerpo tiene que tomar recursos de donde lo tiene almacenado. El hígado tiene 3 funciones. Una función es la de cuando llegan los elementos primarios, sin elaborar, los almacena. Tiene otra parte que es la fábrica donde esas células se dedican a elaborar con esos productos, a trabajar con ellos. Y luego hay otra parte que eso lo pone en funcionamiento para el resto del cuerpo, pero parte de esos lo acumula también. Entonces, tiene unas estanterías donde producto que está listo para ser usado, pero no lo usa ahora, porque ya ha mandado una parte para que se use. Donde está la fábrica y donde las materias primas se están almacenando. Cuando se hace una cura de este tipo, que son las tradicionales de siempre, pues entonces lo que se hace es, no estás tomando sobre todo proteínas, para que el cuerpo entonces extraiga productos y vacíe de alguna manera las estanterías. Al vaciar las estanterías, entonces ahora resulta que la parte que hay que se dedica a elaborar, que antes igual es pequeña porque tiene casi todo con estanterías de acumulación, de almacén, resulta que se amplía. Si vacían las estanterías, ahora esas células que ya no tienen que almacenar, sino que se dedican a elaborar. Y entonces muchísimas alergias se van, por ejemplo, de esa manera. Muchísimas alergias se van de esa manera. Nosotros utilizamos la hidroterapia de colon. Entonces, la hidroterapia de colon. ¿Cómo es? La hidroterapia de colon. Bueno, a ver, ¿te explico la parte técnica o te explico la parte...? No sé, por ejemplo, te pregunto porque, bueno, fue mi padre que falleció por el problema del colon, un cáncer de colon, y bueno, es como vos decías, una persona que mejor alimentada, más sana en su vida, que él no creo que hubiese, porque no te consumía nada que no fuese de su huerta, y sin embargo terminó con un cáncer de colon. Por eso te preguntaba cómo... Bueno, si a tu padre le pudiéramos... Sí. ¿Vive? No, te digo que falleció de eso. Si a tu padre, por ejemplo, se le hubiera hecho una radiografía con contraste, ¿Con una colonoscopía? Una radiografía con contraste.
Pero no es lo mismo que una colonoscopia. No. La colonoscopia lo que hace es mirar por dentro qué es lo que hay bien. y operar, digamos, trabajar si tiene que cortar o quitar. Entonces, si tú haces tomas un contraste y se te hace una radiografía, va a aparecer dónde están ese tipo de espasmos. Y lo bueno es poder quitarlos. Entonces, a veces se puede hacer una acupuntura con técnicas estimulando las terminales nerviosas desde fuera, pero si el espasmo es muy fuerte es insuficiente. Por eso nosotros, además de todo eso, utilizamos a veces ioterapia de colon, ¿sabes? Entonces, no se va, cuando hacemos una dieta, eso baja un poco la tensión, pero esa contractura, podríamos llamarle así, que es una contractura a nivel intestinal, no cede del todo. Hay que trabajar directamente sobre ella para conseguir que eso se relaje. Y al relajarlo, entonces conseguimos que todos los mecanismos que están alterando alrededor se reautoajusten. Es curioso, porque casi todas las patologías del colon, después de los pulmones, el segundo órgano que más problemáticas está produciendo en el cuerpo es el colon, no sé si lo sabéis. Sí. Bueno, pues del colon es curioso también, porque casi todas las patologías se producen en la parte de abajo del colon, o sea, digamos lo que se llama la zona sigmoidea, es la parte final. Ahí está el 85% de los problemas. Un 10% se suele producir en la zona del ciego. ¿Situáis o os pongo aquí? ¿Situáis? Una parte, sobre un 10% aproximadamente, es la zona del ciego, pero el 85% se produce justo en la fase final y el resto, un 5%, en todo lo demás.